conocer para manejar son básicamente los vectores, ¿ya? Los vectores en 3D los vamos a representar con tres coordenadas, ya digamos que sea el vector A, sea el vector, sus coordenadas A1, A2 y A3. Ya son sus componentes. Componentes en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Eso lo utilizamos, esta notación se utiliza para abreviar, ¿ya? Por ejemplo, en la gradiente nosotros hemos utilizado IJK. Entonces, si es que nosotros queremos hablar del vector gradiente, por ejemplo, gradiente de f, entonces es más rápido de notar, sería la derivada de f de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. ¿Ya? Por ejemplo, esta notación es un poquito más ágil, porque el otro es f de x por y más f de y por j más f de z por k. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente. Entonces, esta forma es más rápida de anotar. Entonces, también tenemos que recordar que los vectores tienen básicamente dos operaciones. Las dos operaciones son del producto escalar y producto vectorial. Eh, también cómo obtener un vector entre dos puntos, eso vamos a hacer ahorita en un ejercicio. Aquí vamos a ver, necesitamos resta, adición de vectores, resta principalmente de vectores, el producto escalar, que ya hemos explicado para hacer la derivada direccional, y el producto vectorial. Ya eso tal vez no hemos explicado mucho, vamos a hacerlo aquí en un ejemplito. Ya eso es lo que necesitamos conocer de los vectores. También su módulo. El módulo también ya lo hemos visto. Es un teorema de Pitágoras con las tres componentes, ¿no? Se eleva a 1 al cuadrado, a 2 al cuadrado, a 3 al cuadrado y a todo se saca raíz cuadrada. Esos entonces son conceptos que ya hemos utilizado en otros ejercicios. ¿Ya? Pero el vector es ahorita el elemento clave para poder entender el plano y la recta. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar directamente con un problema. Y a medida que vamos haciendo el problema, vamos a explicar las formulitas para que se necesitan utilizar. ¿Ya? El primer problema es hallar. Estos son los ejercicios también que hemos hecho en la clase, en las primeras clases, ¿no? De cuando había todavía, antes de la cuarentena. Hemos hecho en alguna clase, un repaso de geometría analítica, van a ser ejercicios muy parecidos. ¿Sí? Primero aquí nos está pidiendo hallar el plano que contiene los siguientes puntos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el punto P, es 1, 2, 3. El punto Q, en este caso va a ser 2, 0 y menos 1. Y el punto R, que va a ser 2, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia acá? Tenemos que hallar la ecuación de un plano. Para formar la ecuación del plano, entonces, ¿qué necesitamos? Una ecuación de un plano requiere dos cosas, dos datos, un vector normal y un punto conocido. ¿Ya? La normal es un vector n y el punto puede ser un punto p sub 0. ¿Ya? Así lo vamos a llamar. ¿A qué se refiere pero el vector normal? La ecuación de un plano está dada por la información. O sea, ¿cómo puedo yo hallar una ecuación que todos sus puntos pertenezcan al mismo plano? Sí, sí, se va a subir al grupo. No, digo, al grupo y a YouTube. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una ecuación donde todos sus puntos estén contenidos dentro del mismo plano? Nosotros vamos a decir, este vector está sobre un punto P sub 0. Este vector. Y yo quiero encontrar todos los puntos que formen 90, o sea, que pueda formar un vector que esté a 90 grados. Este va a ser un punto X, Y, Z. Entonces, ahí yo quiero encontrar todos los vectores que puedan formar 90 grados con este vector normal. Entonces, con este vectorcito voy barriendo todo un plano que es perpendicular a esta normal. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el vector normal. Es un vector que es perpendicular al plano y está apoyado en el punto P sub 0. Entonces, el plano es normal.
a partir de ese punto P sub 0. ¿Ya? En base a eso se hace la deducción de la ecuación del plano. ¿Ya? Ahí es donde entra el producto escalar. Habíamos dicho la condición del producto escalar para que dos vectores sean perpendiculares, para que dos vectores formen 90 grados, es que el producto escalar entre esos dos vectores me dé 0. ¿Ya? Entonces tengo que hacer que el producto escalar del vector normal con cualquier punto de mi plano, vector que forme con cualquier punto del plano, me forme 90 grados. ¿Ya? Tiene que cumplir esta condición. Desglosando esto, se forma una ecuación de esta manera. Uy, no entró. ¿Ya? Esa sería la ecuación. Y estos son valorcitos que se obtienen del vector normal. A, B, C. Si lo ponemos como coordenadas, si lo ponemos como componentes, hacen el vector normal. ¿Ya? Por si acaso. Eh, Esa es la ecuación general de un plano. Todas las coordenadas, todas las variables están en elevados a la 1. Es lineal en todas las direcciones. ¿Ya? Esto es respecto al plano. Ya de esa forma se construye en base a un vector normal. Toda la información del vector normal yo la necesito tener para poder construir mi ecuación. Y se puede obtener vector normal de diferentes formas. En el caso del plano tangente, nosotros hemos obtenido el vector normal con ayuda de la gradiente, ¿no? En este caso, vamos a buscar una manera de obtener el vector normal. Vamos a plantear los tres puntos en el espacio. No es necesario hacer un gráfico en tres dimensiones, o sea, es muy complicado dar a entender un dibujo con esto. Es complicadito, en 2D. A no ser que tengan buena mano o mucha paciencia. Aquí vamos a ubicar los tres puntos, un punto P, un punto Q y un punto F. Entonces nosotros lo que queremos hacer con estos tres puntos es hallar un vector normal, un vector que esté así parado, que esté saliendo del plano. Para eso, entonces vamos a hacer este tratamiento. Vamos a disparar vectores. ¿Ya? Un vector A, digamos, y un vector B. Así que vamos a utilizar la operación producto vectorial. Ustedes recordan el producto vectorial de dos vectores que forma 90 grados con los otros dos vectores. Entonces, si esto fuera un plano, forma 90 grados con el plano que forman los otros dos vectores. Ese es el. Entonces vamos a utilizar el producto vectorial de A por B para obtener un vector que esté a 90 grados de los dos. Ese sería entonces nuestro trabajo. Se restan las coordenadas de los puntos final menos el punto inicial. En este caso, el vector A sería igual al punto P menos el punto Q, podríamos decir. Y el vector B sería igual al punto final, el punto R, menos el punto inicial, el punto Q. ¿Ya? Entonces, de esa forma se puede obtener las componentes de un vector con ayuda de los puntos, ¿ya? Entre dos puntos. Vamos a borrar esto. Esa es una forma entonces de obtener el vector normal que estamos haciendo entre esos tres puntos, formando dos vectores. Podríamos haber formado dos vectores basados en el punto P también. Del punto P disparar al R y del punto P al Q. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero tenemos que conformar dos vectores dentro de este plano, están dentro de este plano, y al hacer su producto vectorial entre A y B, vamos a obtener un nuevo vector que va a estar vertical, o sea, que va a estar saliendo del plano y va a ser el vector normal.
Entonces vamos allá. El vector A sería igual al punto P, que es 1, 2, 3, menos el punto Q, que es 2, 0 y menos 1. ¿Ya? Entonces, restando los puntos, aquí me quedaría un vector. ¿Ya? Variamos este simbolito. 1 menos 2 sería menos 1. 2 menos 0 sería 2. Y 3 menos menos 1, o sea, aparece 3 menos menos 1. Menos con menos se vuelve más y se volvería 3 más 1, 4. ¿Ya? Nuevamente se resta coordenada por coordenada. Y ya tenemos las componentes del vector. ¿Listo? Entonces, de la misma manera hacemos el vector B. El vector B es R menos Q. Así que lo vamos a escribir nosotros directamente acá. El vector B es R menos Q. 2 menos 2. 0. Primera componente. 1 menos 0. 1. Segunda componente. 2 menos menos 1. Se vuelve más 1. Entonces sería 2 más 1, 3. Ya tendríamos las tres componentes. Luego, entre estos dos vectores, tendría que hacer el producto vectorial. Ahora, ¿cómo se plantea el producto vectorial? Esa operación hay diferentes maneras. Algunos hacen con determinante de 3 por 3, copiando los componentes. Vamos a hacer un método más rápido. ¿Ya? Nosotros queremos el producto vectorial de A con B. ¿Ya? Eso va a ser igual a un vector normal, al plano, directamente. Eso vamos a decir. Entonces, el vector normal es, el producto vectorial es una determinante donde se copia el primer vector, sus componentes, menos 1, 2 y 4. Aquí 0, 1 y 3. Aquí abajo debería copiarse el I, el J y la K. Y después ustedes resuelven la determinante como ustedes mejor vean, pero aquí en este caso voy a utilizar un método un poquito más ágil. Vamos a utilizar el pivote. O sea, agarramos esta posición, le ponemos más, eliminamos filas y columnas. Agarramos esta posición, le ponemos menos, eliminamos filas y columnas. Y a esta le ponemos más y eliminamos filas y columnas. Y esa es una forma de resolver las determinantes. En este caso, entonces sería, para la I, positivo I, tachamos su su columna. Y resolveríamos este pequeño determinante, que sería 2 por 3, 6. Vamos a anotar aquí. Y en sentido contrario, 4 por 1, 4. Entonces 6 menos 4. Todo por I. Menos, porque el signo del J lo estamos llevando adelante. Tachamos su fila, su columna. Entonces, tachando esta, me quedaría menos 1 por 3, menos 3. Y 4 por 0, 0. Entonces sería menos 0. Y todo por J. Y la última sería más. De la K tachamos su columna y fila. Y ahora multiplicamos. Lo que queda menos 1 por 1, menos 1. Y 2 por 0, 0. Bueno, menos 0, ¿sí? Y todo por K. Esa sería la forma de anotar. Si no, directamente pueden hacer ustedes, ¿no? En esta dirección, en la I, multiplicamos 2 por 3, 6. Menos 4, 2, directo. Dos. Luego, en la otra dirección era menos 3 con 0, menos 3. Por menos, más. Entonces saldría más 3J, simplemente 3. Y en la otra dirección era menos 1 por 3. No, tachamos eso, ¿no? Menos 1 por 1, menos 1. Y en el sentido es 0. Entonces, menos 1 con 0, menos 1. Menos 1 en la dirección K. Ya, ese sería entonces nuestro producto vectorial. Este vector normal, entonces, es un vector que está saliendo a 90 grados de mi plano, de mis otros dos vectores. Entonces ya tendríamos el vector normal. Esa es una forma de obtener el vector normal. Estaba haciendo esto para repasar el producto vectorial. Entonces, un breve repaso. Se nota las componentes del primero, las componentes del segundo. El orden es importante acá. Primero y segundo.
Y luego se colocan las componentes y se puede hacer también copiando las dos filas, multiplicar a la derecha, multiplicar a la izquierda también. Pero el método más rápido es este. Tapamos para la I y sería 2 por 3 6 menos 4 2. Para la J hay que cambiar de signo. Entonces tapamos su columna y sería menos 1 por 3 menos 3 4 por 0 4 menos 3. Pero cambiando el signo sería más 3. Y para acá no se cambia el signo, se mantiene. Eliminamos su columna, menos 1 por 1, menos 1, 2 por 0, 0. Entonces solamente menos 1. Ese sería nuestro vector normal. Listo, entonces ya tengo el vector normal para este sistema. Solamente falta escribir la ecuación del plano. Aquí está el vector. Ya, vamos a eliminar esta parte de acá, ¿sí? Para escribir el plano. ¿Cómo se han obtenido los vectores? Siempre hay que restar punto final menos punto inicial, ¿eh? En caso que tengamos dos puntos. ¿O no? Cero, ¿no? Menos uno. Ya, entonces vamos a construir la ecuación del plano. Para un plano, solo necesito tener la normal, que en este caso había sido 2, 3 y menos 1. Entonces se lo ocupa la posibilidad A, B y C. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la ecuación del plano, yo debería escribir 2, 3 y menos 1. 2x más 3y menos 1z es igual a... Ah, falta una coordenada, ¿no? A, B, C. Aquí falta D. Más D es igual a 0. Ahora, ¿cómo es la obtención de ese punto, de esta última variable D? Para eso necesitamos el punto que está en el plano, el punto P sub 0. Voy a borrar ese punto. ¿Y cómo obtenemos entonces la D? La D tendría que ser, si es que esta ecuación es un plano y este punto, o este punto, o este punto pertenecen a este plano, entonces el resultado debe darme 0. Entonces, reemplazando alguno de estos tres, yo tengo que despejar la D. Vamos a reemplazar el P. En este caso sería 2 por el punto P es 1, el Y es 2 y el Z es 3. Si es que es un punto, entonces esta suma debería darme 0. ¿Ya? Ahí vamos a descubrir cuánto vale D. 2 por 1 es 2, aquí 3 por 2 6, menos 3 por 1 3. Esto es 8 menos 3, 5. Y D sería igual a menos 5. ¿Ya? Entonces la ecuación del plano finalmente sería 2x más 3y menos z menos 5 igual a 0. Ya, existe entonces otra forma de anotar la ecuación del plano también, ¿no? Eso viene del desarrollo que nosotros decimos, yo tengo un puntito, P0 conocido del plano, y tengo un vector normal apoyado en ese vector, digo en ese punto. Y de este punto a cualquier otro punto X, Y, Z, yo tengo que disparar un vector, ¿ya? Y estos dos siempre tienen que formar 90 grados. Entonces de ahí viene el desarrollo de la ecuación vectorial para un plano. Nosotros tenemos que decir este vector nuevo que se forma, digamos, este vector nuevo que se forma, yo lo tengo que, mm, uy, rápido se acabó el tiempo. El vector nuevo que yo tengo tiene que formar siempre 90 grados con la normal. Su ecuación sería el producto escalar, el vector con la normal debería darme 0. O del normal con la del vector. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo yo formo este vector? Este vector, el A,
es entre dos puntos. Tengo este punto y tengo este punto, ¿no? El punto genérico x, y, z y el punto conocido 0, al cual le vamos a poner coordenadas x0, y0 y z0. Entonces, acá le vamos a construir el vector A primeramente y luego vamos a sacar el producto escalar con n. El vector A sería igual a punto final menos punto inicial. Entonces, el vector A, vamos a escribirlo como vector. Primera componente sería x menos x0. ¿Cómo? La segunda componente sería y menos y0. Y la tercera es z menos z0. ¿Listo? Entonces, que se note la y, ahí está. ¿Ya? Ese sería el vector A. Y este vector A yo tengo que multiplicar escalarmente por el vector normal, que nosotros lo tenemos con estas coordenadas, ¿no? A, B y C. ¿Ya? Ah, no bacanas, ¿no? Este vector A choca, ¿no? Con la A. Perdón, tuve un problemita. Ahora sí. Entonces, el producto, esto lo voy a borrar. Esta ecuación no nos lo vamos a dejar para ver que salga lo mismo. El vector normal es 2, 3 menos 1, ¿ya? Por si acaso. Ah, no, ya lo borró. Listo. Entonces, el producto escalar entre estos dos es multiplicar la I con la I, J con J y K con K. Entonces, en ese orden sería A, N, I con I sería X menos X0 por A, o A adelante también me acuerdo, más, segunda coordenada es Y menos Y0 por B, más Z menos Z0 por C. ¿Ya? Nosotros podemos ordenar esto y sería finalmente, nosotros tendríamos finalmente, distribuyendo, ¿no? Esto tiene que quedar igual a C. Entonces, A por X, B por y C por Z. Y al otro lado nos quedaría menos a x sub 0, menos a x sub 0, menos y sub 0, menos c z 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí aparece A, B, C y todo este grupito de acá que es conocido, porque yo conozco el vector A y el punto x0, ¿no? Todo esto sería la D. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos sería la misma ecuación, solamente habría que reemplazar los puntos, ¿no? De esta manera. X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0. Ojo, estos son dato, dato, dato. También A, B, C son datos. X, Y, Z son un punto genérico. Puede ser un punto aquí, o sea, puede ser un punto cualquiera del plano, ¿ya? Por eso no tiene valor. Es una variable, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esta forma vectorial de anotar tiene la misma estructura que esta forma, solamente desarrollando, ¿ya? Pueden anotarlo de esta manera, la ecuación del plano, o de esta manera, ¿no? Que es simplemente A, X, B, Y, C, Z más D. Se tiene dos planos. Con su ojito para que se note. El problema es si se tienen dos planos. El plano pi1 y el plano pi2. El plano pi1 es 2x menos 3y más 2z menos 1 igual a 0. Y el pi2 es x menos y menos z más 2 igual a 0. ¿Ya? La idea entre estos dos planos es hallar, primero, hallar
la ecuación de la recta. Hay la ecuación de la recta donde cruzan los dos planos. Ya sería un primer problema. Luego, inciso B, forme un plano, perdón, un plano entre dicha recta y el origen. Y con eso entonces ya vamos a poder ver cómo trabaja la ecuación de la recta. Un cachito. Ya. Entonces vamos a ver primeramente la ecuación de la recta. ¿De qué se compone? La ecuación de una recta está compuesta por un vector de dirección. Vamos a llamarlo L, vector L, y un punto conocido, punto P0. O sea, de un punto P0 ponen ustedes una dirección y en ese sentido tiene que ir generándose todos los puntos de la recta. ¿Ya? Para eso tenemos que hacer una ecuación. Las ecuaciones de la recta son de dos formas, una es paramétrica y otra es simétrica. ¿Ya? La paramétrica es esta. Para generar un punto X, Y y Z, partiendo del punto P sub 0, que sería X0, Y0 y Z0, tenemos que disparar en la dirección de L1. ¿Ya? Sumamos una cantidad T en dirección de L1. Luego Y0, una cantidad T en dirección de L2. Y Z0, una cantidad T en dirección de L3. Esa es la ecuación bueno, esas son las tres ecuaciones que me definen una recta. Otra forma de definir una recta es también la ecuación simétrica. La ecuación simétrica puede estar de esta forma: X menos X0 sobre L1 y E menos Y0 sobre L2 y Z menos Z0 sobre L3. Uy, uy, uy. ¿Ya? Esas serían entonces las ecuaciones de una recta, dos formas de expresar una recta. No se puede simplemente escribir una sola ecuación. Entonces, vamos a encontrar el... Sí, voy a enviar el enlace. Vamos a encontrar para este vector L, vamos a plantear un vector normal. Ya nos reí. Vamos a plantear un vector normal de uno de los dos planos. Y aquí tenemos el otro normal de los dos planos, ¿no? Entonces, ¿qué condición cumple este vector nuevo L? Si es que nosotros colocamos en orden esos vectores, N1 y N2, ¿ya? Entonces, debería formar más o menos esta imagen, ¿no? N1, N2, y en esta dirección estaría la L. Prácticamente la L tendría que estar 90 grados de estos dos vectores normales. Entonces, nuevamente entra lo que es el producto vectorial. Vamos a decir que esta L nueva que vamos a encontrar va a ser el producto vectorial entre N1 y N2. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el producto vectorial de forma rápida. El vector L va a ser igual. Anotamos primeramente el primer vector. Voy a anotar la cita para que se note N1 y luego el vector N2. Sus componentes. Entonces, ¿qué componentes son de N1 y qué componentes son de N2? Lo tenemos que obtener del plano. Y ahí es más rápido, ¿no? Aquí tenemos la coordenada, bueno, la dirección A, B, C. ¿Eh? Entonces, la dirección de N1 sería 2 menos 3 y 2. ¿No? Luego, del vector N2 sería, aquí tenemos 1, menos 1. No, aunque no esté anotado, sería 1, menos 1 y menos 1.
Aquí vamos a colocar el i, vamos acá, para recordar que tengo que cambiar el signo, ¿ya? Por si acaso. Luego entonces empiezo a aplicar para la i, para la primera coordenada, es resolución de determinante. Entonces tapamos su columna. Y resuelvo el determinante que me queda. Sería menos 3 por menos 1, 3 positivo. Vamos a anotarlo acá abajo. Sería 3 por ya no da. 3. ¿Ya? Menos 2 por menos 1 da menos 2. O cambiando el signo, ¿eh? Menos por menos más. Entonces 3 más 2, 5. La otra coordenada sería tapando esta dirección, la J. Y tendríamos que hacer 2 por menos 1, menos 2 a la derecha. Y a la izquierda 2 por 1 es 2, menos 2. Menos 2 sería menos 4. Y por último, cuando tapamos este último, tendría que ser 2 por menos 1, menos 2. Y 3 por menos 3 por 1 es menos 3. Pero con el signo negativo de la resta se volvería más. Entonces tendríamos menos 2 más 3, que sería más 1. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro resultado de nuestro producto vectorial. Ah, ya, un detalle, ¿no? Acá, en el J, hemos tachado esto. Aquí era menos 2 a la derecha. Y 2 por 1, 2 a la izquierda, ¿no? Entonces salía menos 2, menos 2. Pero cuando hacemos de la componente J, hay que cambiar el signo. Eso me estaba olvidando. Entonces será 4. ¿Ya? 5, 4, 1. Sería el producto vectorial entre esos dos vectores. Y esas serían finalmente las coordenadas de L. Ahora yo necesito un punto de base, un punto que se encuentre tanto en el plano 1 como en el plano 2. ¿Ya? Porque tiene que estar en medio de los dos, entonces estaría acá. Un punto P0. Entonces, ¿cómo ubicaría el punto P0? Tiene que cumplir tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Entonces, vamos a decir que mi punto P0 es A, B, C. ¿Ya? Eso vamos a reemplazar en las dos ecuaciones y tiene que cumplirse. Entonces sería 2A menos 3B más 2C menos 1 es igual a 0. Y aquí sería A menos B menos C menos A más 2 es igual a 0. Reemplazando A, B, C en mis dos ecuaciones. Y se forma un sistema de ecuaciones de lo que tengo que despejar A, B y C. Solamente que aquí me da, o sea, solamente tengo dos ecuaciones. Dos ecuaciones y tengo tres incógnitas. Y ese es el problema, no se puede resolver. Bueno, en sí me da infinitas soluciones. ¿Y eso por qué? Porque hay infinitos puntos donde se está cortando N1 con N2, que estaban formando precisamente esta recta. Entonces, ¿cómo podemos hallar solamente un puntito? Vamos a darnos un valor cualquiera de A, B y C. ¿Ya? Podemos darnos para simplificar la C, que C sea 2, o puede ser C1, no se depende de C1, ¿no? Listo, para que sea lo más simple posible. Entonces vamos a reemplazar ese valor y reducir nuestro sistema a uno de 2 por 2. 2 por 1 sería 2, menos 1 igual a 0. Acá sería A menos B menos, en vez de C, 1 y más 2 igual a 0. ¿Ya? Resolviendo ese sistema de ecuaciones, bueno, vamos a reducir un poquito este sistema de ecuaciones. Acá sería 2A menos 3B. 2 menos 1 es 1. Al otro lado pasa con signo negativo, menos 1. Acá sería A menos B. 2 menos 1 es 1. Al otro lado pasa con menos 1. Ya. Y ese sería nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Cómo podemos hallar A y B? Ya hay un montón de formas de resolver. Eh, Podemos hacer por eliminación.
Ya eso depende de ustedes, cómo pueden resolver. Incluso pueden meterla a la calculadora, ¿no? De 2, 3, 1, 1 menos uno, y pueden hallar cuánto vale A y cuánto vale B, ¿ya? Aquí vamos a hacer un cálculo mental. Otra forma también, ¿no? Despejar la A, reemplazarlo acá y despejar finalmente la B. Y luego sustituir la B para poder hallar la A. Aquí el despeje sería, vamos a duplicar, a duplicar, a duplicar. Vamos a multiplicar la ecuación de abajo por 2. Bueno, por menos 2. Entonces sería menos 2A. 2A menos 2A, chao. Menos 3B. Por menos 2, aquí sería más 2B. Sería menos B. Acá sería menos, menos con menos 2. 2 positivo. Menos 1, 1 positivo. Sí. Y el menos multiplico por menos 1, B quedaría menos 1. Si el B es menos 1, menos con menos da más. Este pasa a restar. A sería menos 2. Por si acaso se puede sacar de diferentes maneras. También pueden hacer cosas con ecuaciones. Listo. Ese sería entonces nuestro resultado. A, B, y también nosotros ya hemos puesto el valor de C, está por acá. Entonces el punto conocido P sub 0 va a ser el punto menos 2, menos 1 y 1. A, B y C. Y luego solamente nos falta escribir la ecuación de la recta. ¿Ya? La ecuación de la recta se escribe como hemos mostrado anteriormente. Eh, voy a borrar el dibujito. Esto era para hallar el punto. Entonces escribiríamos la ecuación de la recta L en paramétrica X, Y, Z. El X0, Y0, Z0 que nos escribir acá es mi punto P sub 0. X0, Y0, Z0. Entonces menos 2, menos 1 y 1. Menos 2, menos 1, 1. Más T veces cada componente de L. En este caso 5 es L1, 4 L2 y 1 es L3. Entonces sería 5, 1. Ya, entonces, como podrán ver, en una, cuando nos pedían, por ejemplo, la recta tangente a una curva, entonces nosotros obteníamos una dirección, obteníamos el vector L con la gradiente, ¿ya? De esa dirección. Una vez obtenido el vector L, entonces reemplazaríamos acá L1, L2, L3, sus tres coordenadas. Y necesitamos un punto de base, que necesariamente me tiene que dar el problema. En este caso nosotros hemos hallado porque era la intersección de dos planos. Esas son formas de darse puntos, ¿ya? Pero ustedes tienen que analizarlo, ¿eh? Aquí había, por ejemplo, infinitas soluciones, porque había infinitos puntos, nos hemos asegurado un puntito nada más, cuando C era igual a 1, ¿ya? Listo, eso sería entonces nuestros problemitas para plano y para recta. Ahora lo que nos piden es, en base a esta recta, con esta ecuación de la recta que ha sacado, obtenga un plano que pase por el origen. Eso decía el segundo inciso. ¿Ya? Esta sería entonces la primera parte. La obtención del vector es importante. Una vez que tienen el vector, lo reemplazan en estas tres posiciones. Y necesitan un punto P sub 0. También lo reemplazan en tres posiciones. No se olviden. Punto, vector. Para el plano, punto, vector normal. Para la recta, punto, vector, dirección. Nada más. Eso es lo que necesitamos. Listo. Entonces ahora nuestra situación es la siguiente. En el espacio tenemos esta recta L, que tiene un vector L. Está apoyada en un punto P sub 0. El punto P sub 0 lo tenemos acá. Queremos que esta recta L con el punto del origen, que es 0, 0, 0, formen un plano. Estoy haciendo apoyar un plano sobre esta recta. ¿Ya? Apoyo el plano y lo puedo hacer girar hasta que choque con el punto
0, 0, 0. ¿Ya? Esa ecuación de ese plano quiero. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme que sea esa ecuación? Entonces decimos, este vector L y este punto están contenidos en el mismo plano. Está chocando un plano, está pasando tanto por el vector L y por el punto 0. Entonces, lo que voy a hacer es formar un nuevo vector acá. Un vector no sé, un vector cualquiera. Y tenemos la misma situación que hace un momento. Tenemos dos vectores de los cuales hay que sacar el producto vectorial y obtener un nuevo vector normal. ¿Ya? Entonces vamos a plantear rápidamente el vector A. Primero vamos a anotar aquí el vector A va a ser igual. El punto final menos el punto inicial. ¿Ya? Entonces el punto final es 0, 0, 0, menos el punto inicial es este punto conocido, P sub 0. ¿Ya? X0, Y0, Z0. Entonces sería menos 2, menos 1 y 1. Entonces el vector A sería 0, menos 2, menos 2 sería más 2. 0 menos 1, choque de signo, entonces se vuelve 1. 0 menos 1, ese sí es menos 1. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestro vector A. Para obtener entonces el vector normal, acá en esta dirección, así, un vector normal, entonces tendríamos que multiplicar A por L, de forma vectorial. A por L. ¿Ya? Entonces primero notamos las coordenadas de A, o bueno, los componentes de A que son 2, 1 menos 1, y las componentes de L. L, sus componentes en el hecho son L1, L2, L3. 5, 4, 1. Ya, aquí es para I, para menos J y para acá. Entonces tapamos para la I. Tapamos para la I y sería 1 por 1, 2. Digo 1 por 1, 1. Perdón. Menos 1 por 4 es menos 4. Pero 8 casi no, menos con menos y sería más. Entonces 1 más 4, 5. Luego, tapamos esta posición. Nos queda 2 por 1, 2. Menos 1 por 5, menos 5. Menos con menos, más, ¿no? 2 más 5, 7. Tapamos la posición J. Y el cambio de signo, ¿no? Cuando multiplicamos para J, hay que cambiar de signo. Entonces sería menos 7. Y por último, cuando tapamos para acá, 2 por 4 es 8. Menos 1 por 5 es 5. Simplemente 8 menos 5 da 3. ¿Ya? Y ese sería entonces el vector que forma 90 grados con los dos. Ese sería nuestro vector normal. 5 menos 7 y 3. Esa sería entonces nuestro vector y tenemos también nuestro punto P sub 0 que es precisamente este. Vamos a meterlo aquí, P sub 0 es el mismo punto P sub 0 que es para la recta. Menos 2, menos 1 y 1. Entonces con esos datos tengo que construirme la ecuación de mi plano. Y eso vamos a hacerlo acá, en esta zonita. Le voy a borrar el dibujo. Entonces, ¿cómo hacemos la ecuación del plano? Vamos a hacerlo por modo vectorial, o en su forma vectorial. X menos X0 por A más Y menos Y0. B más Z menos Z0. C es igual a 0. Aquí automáticamente es igual a 0. Ya no hay D. La D se obtiene reemplazando ya los valores. Entonces el punto X es genérico. Le reemplazamos el X0, que es esto, ¿no? Aquí vamos a mencionar. Vamos a olvidar el sitio. Entonces el punto base X0 y Y0 se va a hacer X menos X0. Nuestro X0 es menos 2. Por A. A es la primera coordenada de nuestro vector normal. Entonces sí.
entonces es 5. Luego más, y es genérico, y menos, y sub 0 es este puntito, menos 1. Entonces ya menos 1. Todo por b. B es la segunda componente del normal, el normal, su segunda componente es menos 7. Luego, el tercero sería el C, zetas, el z genérico primero, z menos z0 es este punto, 1, directamente podemos poner z menos 1, z menos 1, todo por el componente C. El componente C es la tercera componente del vector normal, este, ¿no? Entonces nuestro normal es 3. Listo. Y todo esto es igual a 0. 5 por x, 5x. Menos con menos es más 2. 2 por 5 es 10. Menos 7 por y es menos 7y. Menos por menos es, menos por menos es más 1. Más 1 por menos 7 es menos 7. Luego acá es 3 por z, 3z. 3 por menos 1, menos 3 por z. Ya finalmente nos ordenamos como plano 5x menos 7y más 3z. Y el punto, y la otra variable d se forma con esto, ¿no? Más 10, menos 7, menos 3. 10 menos 7 menos 3, 0. Sería más 0 igual a 0. Pero este es 0 ya no es 0. Directamente podemos ponerle que esto es igual a 0. Claro, ojo, ¿por qué es que se vuelve 0? Porque habíamos dicho que este plano está pasando por el origen, ¿ya? O sea, su d, el d se va a hacer 0 cuando el plano pasa por el origen. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro problemita. Bueno, la ecuación del plano desde su ecuación vectorial. Eso es lo que más va a utilizar el INGE para complicarnos un poco el problema, ¿no? Con las derivadas. Ecuación de plano, ecuación de la recta. Entonces hemos visto cómo plantear ambas de diferentes formas, cómo conseguir los puntos. En geometría analítica yo me tengo que conseguir el punto, yo me tengo que conseguir el vector. Cuando ya tenemos la herramienta de las derivadas, entonces cuando hago gradiente ya he conseguido el vector normal. Ya es más rápido. Con el vector normal formo el plano tangente. ¿Ya? Eso entonces pueden revisarlo en los videos de vector normal y plano tangente también que hemos hecho. ¿Ya? Lo voy a volver a enviar al grupo también, los que les he enviado por WhatsApp.